Mi esposo me mintió durante años diciendo que quería tener hijos, hasta que ya era demasiado tarde para mí. No sé muy bien cómo empezar esto, así que voy a hacerlo de la manera más simple posible, contando los hechos en orden, aunque duela, aunque cada fecha que mencione sea, en realidad, una cuenta regresiva que en su momento yo no sabía que estaba corriendo. Me llamo Daniela, tengo 42 años, y hace poco más de un año me separé de Nicolás, mi esposo durante 14 años, después de descubrir que la razón por la que nunca tuvimos hijos no fue, como él me hizo creer durante más de una década, mala suerte, o no era el momento todavía, sino una decisión unilateral que él tomó, y sostuvo con mentiras sistemáticas, desde mucho antes de lo que yo jamás hubiera imaginado. Conocí a Nicolás cuando yo tenía 26 años, en un curso de fotografía que hacíamos los dos los sábados por la mañana, más por hobby que con intenciones profesionales serias. Desde el principio hubo una conexión fácil entre nosotros, de esas que uno no se detiene mucho a analizar porque simplemente fluyen. Empezamos a salir a los pocos meses, y a los 2 años ya estábamos viviendo juntos, en un departamento pequeño que alquilamos cerca del centro, con la energía típica de dos personas que sienten que están construyendo algo sólido desde temprano. Desde esas primeras conversaciones de pareja, en las que uno empieza a hablar del futuro de manera más o menos hipotética, ¿qué querés hacer con tu vida? ¿Dónde te ves en 10 años? Ese tipo de preguntas que se hacen al principio de una relación con la mezcla de ilusión e inseguridad propia de esa etapa, Nicolás siempre fue claro, o al menos eso creí yo durante años, en que quería formar una familia con hijos. Recuerdo específicamente una conversación, debe haber sido al año de estar juntos, en la que le pregunté directamente si él se veía siendo padre algún día, y me respondió, con una sonrisa que en ese momento me pareció completamente genuina, que sí, que quería, por lo menos 2 hijos, que había crecido siendo hijo único y que siempre había sentido, de grande, que le hubiera gustado tener hermanos, y que quería darles eso a sus propios hijos algún día. Nos casamos cuando yo tenía 29 años, en una boda de tamaño mediano, rodeados de familia y amigos, con la ilusión típica de cualquier pareja que empieza esa nueva etapa. En el brindis, mi propio padre, ya fallecido hoy, hizo un chiste sobre que esperaba ser abuelo pronto, un comentario que en ese momento generó risas cómplices entre todos los invitados, incluido Nicolás, que se rió también, con una naturalidad que ahora, mirando para atrás, me cuesta reconciliar con lo que después descubriría sobre sus verdaderas intenciones. Durante los primeros 2 años de casados, hablamos varias veces sobre cuando empezar a intentar tener hijos, y siempre había una razón que sonaba razonable para postergarlo un poco más. Primero fue que queríamos estabilizarnos económicamente, ahorrar para comprar una casa propia en lugar de seguir alquilando. Eso, en su momento, me pareció una decisión sensata, y la acompañé con total convicción, priorizando mi carrera profesional. Trabajaba, y sigo trabajando, como contadora en un estudio contable, para poder aportar lo máximo posible a ese objetivo compartido. Compramos la casa cuando yo tenía 31 años. Recuerdo la alegría de esa mudanza, la ilusión de imaginar, en la habitación extra que la casa tenía, un futuro cuarto de bebé, aunque en ese momento todavía no hubiéramos empezado a intentarlo de manera activa. Le pregunté a Nicolás, ya instalados en la casa nueva, si ahora sí podíamos empezar a pensar seriamente en la posibilidad de un embarazo, y él, otra vez, con una respuesta que sonaba razonable, me dijo que quería, primero, consolidarse un poco más en su trabajo. Era gerente de ventas en una empresa de tecnología, porque sentía que estaba en un momento clave de crecimiento profesional y que le gustaría, antes de asumir la responsabilidad de ser padre, sentir que tenía una base laboral más sólida. Acepté, otra vez, esa razón, aunque empecé a sentir, por primera vez, una inquietud de fondo que no supe nombrar del todo en ese momento. Tenía 31 años, y aunque sabía, en términos generales, que la fertilidad empieza a declinar de manera más marcada después de los 35, todavía sentía que teníamos tiempo, que no había una urgencia inmediata, y confiaba, genuinamente, en que Nicolás estaba siendo honesto conmigo sobre sus razones para postergar. A partir de ahí, los años empezaron a pasar de una manera que, en su momento, no se sentía alarmante, pero que, mirando para atrás con la información que tengo ahora, forma un patrón que me resulta doloroso de reconocer en toda su claridad. A los 32 años, cuando volví a plantear el tema, Nicolás me dijo que quería que primero hiciéramos un viaje grande juntos, antes de que la vida con hijos nos complique poder viajar con esa libertad,
y planeamos un viaje de un mes a Europa que hicimos efectivamente al año siguiente, cuando yo tenía 33. Fue un viaje hermoso, de hecho, uno de los mejores recuerdos que tengo de nuestro matrimonio, y en varios momentos de ese viaje hablamos, con ilusión, de cómo sería volver algún día con nuestros hijos a mostrarles algunos de esos lugares. A los 34 años, cuando insistí nuevamente, más seria esta vez, en que quería empezar a intentarlo de manera activa, Nicolás me contó que estaba pasando por un momento de mucho estrés laboral, que la empresa estaba atravesando una reestructuración y que él sentía que su puesto podía estar en riesgo, y que le parecía irresponsable traer un hijo al mundo en un momento de tanta incertidumbre económica. Ese año, efectivamente, hubo despidos en su empresa, aunque él no fue uno de los afectados, así que en retrospectiva su preocupación tenía, al menos parcialmente, una base real, lo cual hizo que yo, en su momento, no cuestionara la validez de su razonamiento. A los 35 años, empecé a sentir una ansiedad más marcada, porque sabía, por información que había empezado a buscar por mi cuenta, que a partir de esa edad la fertilidad femenina empieza a declinar de manera más pronunciada, y que las probabilidades de complicaciones en el embarazo también aumentan. Se lo planteé a Nicolás con una claridad que hasta ese momento no había usado. Le dije que necesitábamos, en serio, empezar a intentarlo, que no quería seguir postergando indefinidamente algo que para mí era fundamental. Él, en esa conversación, me dijo que sí, que estaba de acuerdo, que, este año, íbamos a empezar a intentarlo de verdad, sin más excusas. Ese año, efectivamente, dejamos de usar métodos anticonceptivos, según lo que yo entendía en ese momento, pero pasaron los meses, y no había embarazo. Al principio no me preocupé demasiado, porque sabía que podía tomar tiempo, incluso en parejas sin problemas de fertilidad evidentes. Pero después de casi un año sin resultados, empecé a sugerir que fuéramos a un especialista en fertilidad, algo que Nicolás, para mi sorpresa en ese momento, empezó a postergar con excusas cada vez más variadas, que su trabajo no le permitía tomarse el tiempo para las consultas, que prefería darle un poco más de tiempo natural antes de medicalizar el proceso, que había leído que el estrés de los tratamientos de fertilidad a veces empeoraba las probabilidades de embarazo natural. A los 37 años, después de casi 2 años intentando sin éxito, logré finalmente convencer a Nicolás de que fuéramos juntos a una consulta con un especialista en fertilidad. Recuerdo esa primera consulta con mucha claridad. El médico nos hizo, a ambos, una serie de preguntas sobre nuestra historia médica, hábitos, intentos previos, y nos derivó a hacernos estudios básicos a los dos, como primer paso antes de determinar si había algún problema específico que estuviera dificultando el embarazo. Mis estudios, en ese momento, salieron dentro de parámetros normales para mi edad, aunque el médico fue claro en señalar que a los 37 años la reserva ovárica y la calidad ovocitaria ya empiezan a ser factores relevantes a considerar, y que no convenía seguir postergando decisiones si realmente queríamos tener hijos biológicos. Nicolás, sin embargo, empezó a poner excusas para hacerse sus propios estudios. Primero dijo que había tenido mucho trabajo esa semana y no había podido sacar el turno. Después dijo que el laboratorio que le habían indicado quedaba lejos de su oficina y que iba a buscar uno más cercano. Después simplemente dejó de mencionar el tema durante varias semanas, hasta que yo volví a insistir. Pasaron casi 4 meses hasta que finalmente se hizo los estudios básicos de fertilidad masculina. Los resultados, cuando finalmente llegaron, mostraron parámetros dentro de rangos considerados normales, aunque en el límite inferior en algunos indicadores, según nos explicó el médico. No eran resultados que indicaran una infertilidad severa, pero tampoco eran resultados óptimos. El médico nos sugirió, en ese momento, considerar la posibilidad de iniciar un tratamiento de reproducción asistida, dado que ya habíamos pasado más de 2 años intentando de manera natural sin éxito, y que mi edad hacía que el tiempo fuera un factor cada vez más relevante a considerar. Fue en este punto, mirando para atrás con toda la información que tengo ahora, donde empiezo a identificar con mayor claridad el patrón de resistencia sistemática que Nicolás desplegó, aunque en su momento yo seguía interpretando cada excusa individual como razonable, sin conectar los puntos entre sí. Entre los 38 y los 40 años, atravesamos lo que en retrospectiva describo como los años de tratamientos, un periodo de casi 2 años y medio en el que hicimos, en total, 3 intentos de fertilización in vitro, ninguno de los cuales resultó en un embarazo exitoso. Cada uno de esos tratamientos implicó, para mí, meses de medicación hormonal intensa,
con todos los efectos secundarios físicos y emocionales que eso conlleva, cambios de humor severos, aumento de peso, dolores físicos asociados a la estimulación ovárica, y sobre todo, un desgaste emocional enorme cada vez que un tratamiento no resultaba, cada vez que tenía que procesar, otra vez, la noticia de que no había funcionado, mientras al mismo tiempo intentaba sostener mi trabajo, mis vínculos sociales, y una vida que, cada vez más, sentía que giraba enteramente alrededor de la obsesión por lograr este embarazo que se me escapaba una y otra vez. Durante esos años, Nicolás estuvo presente, formalmente, en el proceso, me acompañó a algunas consultas médicas, aunque no a todas, participó de las decisiones sobre los tratamientos, al menos en apariencia, y expresaba, en las conversaciones que teníamos, una tristeza compartida cada vez que un tratamiento fallaba, que en su momento yo interpretaba como genuina. Pero también, mirando para atrás, empiezo a identificar comportamientos que en su momento minimicé o justifiqué, y que ahora entiendo como parte de un patrón mucho más profundo, la manera en que Nicolás, en varias ocasiones, sugería, casi como al pasar, que quizás esto era una señal de que no estaba destinado a pasar, frases que en su momento interpreté como su forma particular de procesar la frustración y el dolor compartido, pero que ahora, con la información completa que tengo, interpreto de una manera mucho más inquietante. También recuerdo, en ese periodo, que Nicolás empezó a mostrar una reticencia cada vez mayor a considerar opciones alternativas cuando los tratamientos de fertilización in vitro con nuestros propios óvulos y espermatozoides no funcionaba, cuando el médico nos sugirió, después del segundo intento fallido, considerar la posibilidad de usar óvulos de donante, dado que mis parámetros de reserva ovárica habían disminuido considerablemente para ese momento, Nicolás se mostró, para mi sorpresa, mucho más resistente de lo que yo esperaba, argumentando que prefería que fuera genéticamente nuestro antes de considerar esa alternativa, una posición que en su momento respeté, aunque me generó una tristeza profunda, porque yo, para ese punto, estaba dispuesta a considerar cualquier camino posible que nos permitiera formar una familia. El tercer y último intento de fertilización in vitro lo hicimos cuando yo tenía 40 años, después de una pausa de varios meses que tomamos, según hablamos en ese momento, para recuperarnos emocionalmente de los dos intentos anteriores. Fue, en muchos sentidos, el intento más duro de todos, porque para ese momento yo sentía que estábamos, literalmente, contra el reloj, y cada decisión médica se tomaba con una sensación de urgencia que no habíamos tenido en los intentos anteriores. Ese tercer intento también falló. Recuerdo el día que recibimos la noticia con una claridad dolorosa, estábamos en la cocina de casa, había llamado yo misma a la clínica para consultar el resultado del análisis de sangre que confirmaría o descartaría el embarazo, y cuando colgué el teléfono y le dije a Nicolás que el resultado había sido negativo, otra vez, su reacción, en ese momento, me pareció extraña, aunque no supe nombrar exactamente qué era lo que me generaba esa sensación, no hubo el mismo nivel de devastación visible que había mostrado en los dos intentos anteriores. Hubo, en cambio, algo que en ese momento interpreté como resignación cansada, compartida, pero que ahora, con la información completa, interpreto de una manera mucho más oscura. Recuerdo específicamente que, esa misma noche, mientras yo lloraba en la cama, Nicolás me abrazó y me dijo, en un tono que en su momento sentí como consuelo genuino, quizás el universo nos está diciendo que nuestra familia va a ser distinta a lo que imaginábamos, y en algún momento vamos a poder aceptar eso. En ese momento, agotada física y emocionalmente después de años de tratamientos fallidos, interpreté esa frase como un intento torpe pero bien intencionado de consolarme. Meses después, cuando descubrí lo que voy a contar a continuación, esa frase adquirió, en mi memoria, un significado completamente distinto y mucho más perturbador. El descubrimiento que cambió todo ocurrió casi por accidente, unos 8 meses después de ese tercer intento fallido, cuando yo ya tenía 41 años y estábamos, según las conversaciones que habíamos tenido, evaluando si intentar un cuarto ciclo o empezar a considerar, finalmente, otras alternativas como la adopción, algo que yo había empezado a plantear con mayor insistencia, sin encontrar en Nicolás la misma apertura que yo sentía hacia esa posibilidad. Estaba buscando un documento antiguo en una carpeta física que guardábamos en el plácar del cuarto de estudio, relacionado con un trámite bancario, cuando encontré, mezclada entre otros papeles que claramente no había revisado en mucho tiempo, una carpeta con documentación médica que no reconocía. Al abrirla,
encontré los resultados de un estudio de fertilidad masculina más completo y detallado que los que yo conocía, fechado casi 6 años atrás, mucho antes de que hubiéramos empezado siquiera a intentar de manera activa tener hijos. El resultado de ese estudio, realizado en una clínica distinta a la que habíamos usado juntos después, indicaba un diagnóstico de infertilidad severa por un factor genético específico, algo que el médico de ese estudio antiguo describía, en las notas adjuntas, como una condición que hacía, extremadamente improbable, aunque no completamente imposible, un embarazo por vía natural o incluso mediante fertilización in vitro convencional con espermatozoides propios, y que recomendaba, como alternativa más viable, considerar directamente el uso de espermatozoides de donantes si es que la pareja quería tener hijos biológicamente vinculados a la mujer. Sentí, al leer ese documento, una sensación de shock que todavía hoy me cuesta describir con precisión. Ese estudio tenía fecha de casi 6 años atrás, es decir, de una época en la que Nicolás y yo todavía estábamos, según lo que yo entendía, esperando el momento correcto para empezar a intentar tener hijos, mucho antes de que yo supiera que existía siquiera la posibilidad de un problema de fertilidad de su parte. Con ese documento en la mano, empecé, con una mezcla de incredulidad y de una furia que fue creciendo minuto a minuto, a reconstruir mentalmente toda la cronología de nuestros años juntos, buscando entender cómo encajaba esta información con todo lo que habíamos vivido. Si ese estudio tenía casi 6 años, eso significaba que Nicolás había sabido, desde antes de que empezáramos siquiera a intentar de manera activa tener hijos, que existía un problema serio de fertilidad de su parte, un problema que hacía que un embarazo con sus propios espermatozoides fuera, según las propias palabras del informe médico, extremadamente improbable. Y sin embargo, durante todos esos años siguientes, había participado activamente en conversaciones sobre el momento correcto para intentarlo, había aceptado, en apariencia, someterse a tratamientos de fertilización in vitro con sus propios espermatozoides sabiendo, con una certeza médica documentada, que las probabilidades de éxito eran mínimas, y había mostrado, en cada fracaso, una actuación de tristeza compartida que ahora, con esta información, se revelaba como algo mucho más calculado y cruel de lo que yo hubiera podido imaginar. Recordé, con una claridad dolorosa, cada una de las excusas que había puesto durante años para postergar el inicio de los intentos activos, la estabilidad económica, el viaje a Europa, el estrés laboral, cada una de esas excusas, vistas ahora bajo esta nueva luz, cobraba un sentido completamente distinto. No eran, como yo había creído durante años, obstáculos genuinos en el camino hacia un objetivo compartido. Eran, en cambio, una estrategia sostenida para ganar tiempo, para postergar lo máximo posible el momento en que yo, inevitablemente, iba a superar la edad en la que un embarazo, con cualquier método, fuera ya prácticamente imposible. Esperé a que Nicolás volviera del trabajo esa tarde, con el documento sobre la mesa del living, sintiendo una calma extraña que en retrospectiva entiendo como una especie de subcontenido, una calma que sabía que en cualquier momento podía quebrarse. Cuando llegó y vio el documento sobre la mesa, su reacción fue, casi de inmediato, reveladora. No preguntó qué era ese papel, no mostró la confusión genuina de alguien que ve un documento desconocido. Se quedó parado en la puerta del living, con una expresión que reconocí, incluso en medio de mi propio shock, como la expresión de alguien que finalmente está siendo confrontado con algo que sabía que, tarde o temprano, iba a salir a la luz. Le pregunté, con una voz que no reconocía como propia por lo controlada y fría que sonaba a pesar de la tormenta interna que sentía, si sabía qué era ese documento. Después de un silencio largo, se sentó, se tapó la cara con las manos, y empezó a hablar. Confirmó, con una honestidad que en ese momento me pareció casi obscena por lo tarde que llegaba, que sí, que se había hecho ese estudio hace casi 6 años, poco después de que empezáramos a hablar seriamente sobre tener hijos por primera vez, en un momento en el que él, según sus propias palabras, empezó a sentir dudas sobre si realmente quería ser padre, y decidió hacerse ese estudio, por curiosidad personal, sin decírmelo, porque en ese momento, según dijo, no sabía todavía qué hacer. Con esa información, le pregunté, con la voz quebrándose por primera vez en esa conversación, por qué, entonces, había seguido durante años participando en conversaciones sobre tener hijos, porque había aceptado ir a especialistas, porque había accedido a 3 ciclos completos de fertilización in vitro, sabiendo, con una certeza médica documentada, que la probabilidad de éxito con sus propios espermatozoides era mínima.
Su respuesta, que todavía hoy me cuesta procesar sin sentir una rabia profunda, fue que, con el paso de los años, él había ido descubriendo que en realidad no estaba seguro de querer ser padre, que sentía que la paternidad le generaba un miedo que nunca había sabido cómo verbalizar conmigo, y que, en lugar de tener esa conversación difícil y honesta, había optado, según sus propias palabras, por dejar que el tiempo y la biología resolvieran la situación por sí solos, sabiendo, aunque nunca lo dijo explícitamente en esos términos, que cada año que pasaba sin resultados nos acercaba más al punto en el que la decisión ya no iba a estar en sus manos, sino simplemente iba a ser demasiado tarde para mí biológicamente, resolviendo así, de una manera cobarde y profundamente dañina, un conflicto interno que nunca tuvo el valor de plantearme de manera directa. Escuchar esa confesión completa fue, sin exagerar, uno de los momentos más devastadores de mi vida. No se trataba simplemente de un problema médico que Nicolás había ocultado por vergüenza o por miedo a mi reacción inmediata, algo que, aunque doloroso, quizás hubiera podido entender y hasta perdonar con el tiempo, dentro de un proceso de reconstrucción de confianza. Se trataba de una decisión consciente y sostenida, año tras año, de dejarme invertir mi tiempo, mi cuerpo, mi salud física y emocional, y sobre todo, mis años más fértiles, en un objetivo que él sabía, desde el principio, que tenía probabilidades mínimas de concretarse con sus propios espermatozoides, sin darme nunca la información necesaria para que yo pudiera tomar decisiones distintas mientras todavía había tiempo. Le pregunté, en algún momento de esa conversación devastadora, por qué, si realmente tenía dudas sobre la paternidad, no me lo había dicho simplemente, con honestidad, en cualquier momento de esos años, en lugar de dejarme atravesar 3 ciclos completos de fertilización in vitro, con todo el desgaste físico y emocional que eso implicó. Su respuesta, otra vez, fue una mezcla de excusas sobre el miedo a decepcionarme, sobre no saber cómo tener esa conversación sin que yo lo dejara, sobre la esperanza, según dijo, de que, con el tiempo, él mismo pudiera resolver sus propias dudas sobre la paternidad y llegar a un lugar de mayor certeza, cosa que, evidentemente, nunca ocurrió, mientras yo, del otro lado, seguía invirtiendo años enteros de mi vida en un proyecto compartido que, para él, nunca terminó de ser genuino. Lo que más me dolió, en ese momento y en los meses siguientes, no fue únicamente la mentira específica sobre el diagnóstico médico, sino la magnitud completa de lo que esa mentira representaba: 14 años de matrimonio construidos, en parte, sobre una premisa falsa. Años en los que yo había tomado decisiones profesionales, personales, incluso decisiones sobre mi propio cuerpo y mi salud, basándome en la creencia genuina de que estábamos, los dos, trabajando hacia un objetivo compartido, cuando en realidad, durante buena parte de ese tiempo, Nicolás sabía que ese objetivo, tal como yo lo entendía, era prácticamente imposible, y sin embargo eligió, de manera sostenida, no decírmelo. En los meses siguientes a esa confrontación, tuve que enfrentar, además del dolor de la traición en sí misma, una realidad médica devastadora. A los 41 años, después de 3 ciclos fallidos de fertilización in vitro y con una reserva ovárica que, según los últimos estudios que me había hecho, ya estaba considerablemente disminuida, las probabilidades de un embarazo exitoso, incluso considerando alternativas como el uso de óvulos propios congelados de años anteriores, que no teníamos. Porque nunca habíamos considerado esa opción durante los años en que mi fertilidad todavía era más favorable, o un nuevo ciclo con óvulos propios, eran extremadamente bajas. Consulté con otro especialista, buscando una segunda opinión con la esperanza, quizás ingenua, de escuchar algo distinto a lo que ya sabía. La respuesta fue similar: a mi edad, con mi historial médico y mi reserva ovárica actual, un embarazo con óvulos propios era altamente improbable, aunque no imposible en términos absolutos. Me hablaron, como alternativa, de la posibilidad de un embarazo mediante óvulos de donante, algo que, en teoría, seguía siendo una opción viable, pero que en ese momento, en medio del derrumbe emocional que estaba atravesando por el descubrimiento de las mentiras de Nicolás, no me sentía en condiciones de considerar seriamente, ni sola ni mucho menos con él. La sensación de haber perdido, no solo un matrimonio, sino también la ventana de tiempo biológico en la que hubiera podido, quizás, con información honesta desde el principio, haber tomado decisiones distintas, ya sea insistir en tratamientos con donante de espermatozoides desde años atrás, o incluso, en el peor de los escenarios, haber tomado la decisión de separarme de Nicolás mucho antes,
cuando todavía tenía tiempo biológico para buscar otro camino hacia la maternidad, sola o con otra pareja, es, hasta el día de hoy, una de las heridas más profundas que cargo de todo este proceso. La separación de Nicolás, después de esa revelación, fue, en cierto sentido, la parte más simple de todo este proceso, en comparación con la complejidad emocional de procesar la traición en sí misma. No hubo, de mi parte, ninguna duda real sobre si quería seguir casada con alguien que había tomado una decisión tan trascendental sobre mi propia vida y mi propio cuerpo sin jamás dármela a conocer, permitiéndome, en cambio, invertir años enteros en un proyecto que él sabía, desde el principio, que tenía probabilidades mínimas de concretarse tal como yo lo entendía. Iniciamos el proceso de divorcio unas semanas después de la confrontación. Nicolás, en las conversaciones que tuvimos durante ese proceso, alternó entre momentos de arrepentimiento que en su momento sonaban genuinos, y momentos en los que intentaba, de manera sutil, minimizar la magnitud de lo que había hecho, argumentando que tampoco era que hubiera mentido activamente todo el tiempo, que simplemente no había dicho ciertas cosas, una distinción que a mí, sinceramente, me resultó insultante, porque omitir de manera sostenida información médica crucial que afectaba directamente mi capacidad de tomar decisiones informadas sobre mi propio cuerpo y mi propio futuro reproductivo es, sin dudas, una forma de mentira tan dañina como cualquier mentira explícita. La casa que habíamos comprado juntos se vendió, dividiendo el dinero de manera equitativa según lo que establecía la ley en estos casos. Me mudé a un departamento propio, más pequeño, empezando, otra vez, como me había pasado a los 26 años cuando recién empezaba mi vida adulta, pero esta vez con 15 años más encima, con un cuerpo que ya no tenía el mismo margen de posibilidades reproductivas, y con una sensación de pérdida que no se limitaba solamente a la pérdida del matrimonio, sino que abarcaba también la pérdida de una posibilidad de vida, la maternidad biológica, que sentía que me habían arrebatado, no por circunstancias naturales inevitables, sino por una decisión ajena, sostenida en el engaño durante años. El duelo que atravesé, y que en cierta medida sigo atravesando, después de esta separación, tiene una particularidad que lo distingue de otros duelos de ruptura matrimonial. No se trata únicamente de llorar la pérdida de una relación de 14 años, algo que ya de por sí es profundamente doloroso, sino de llorar, al mismo tiempo, la pérdida de una posibilidad de vida completa que sentía que me había sido arrebatada de una manera particularmente cruel, por alguien en quien había confiado plenamente durante más de una década. Empecé terapia individual apenas unas semanas después de la confrontación con Nicolás, con una psicóloga especializada en duelo reproductivo, un tipo de terapia que no sabía que existía hasta que empecé a buscar ayuda profesional específica para lo que estaba atravesando. En esas sesiones, aprendí que lo que yo sentía tenía un nombre, que no era simplemente tristeza o rabia de manera genérica, sino un tipo específico de duelo asociado a la pérdida de la posibilidad de maternidad biológica, un duelo que, según me explicó mi terapeuta, muchas veces no es reconocido socialmente de la misma manera que otros tipos de duelo, porque no hay, en la mayoría de los casos, un funeral, un ritual social establecido, una manera clara de que las personas alrededor de una entiendan la magnitud de lo que se está llorando. Hubo días, en esos primeros meses después de la separación, en que la rabia hacia Nicolás era tan intensa que sentía que apenas podía funcionar con normalidad en mi trabajo, en mis vínculos cotidianos. Y hubo otros días, quizás más difíciles todavía, en los que la rabia daba paso a una tristeza profunda, casi paralizante, al pensar en los años que había invertido, en las decisiones que había tomado creyendo que compartía un objetivo genuino con la persona que amaba, cuando en realidad, durante buena parte de ese camino, estaba caminando sola hacia un destino que él ya conocía de antemano y que decidió no compartir conmigo. Aproximadamente 8 meses después de nuestra separación, me enteré, a través de conocidos en común, que Nicolás había empezado una nueva relación, con una mujer bastante más joven que él, de 30 años. La noticia me generó, lo reconozco con toda honestidad, una mezcla compleja de emociones. Por un lado, una indiferencia relativa hacia su vida amorosa en sí misma, porque para ese momento ya había avanzado bastante en mi propio proceso de sanación y ya no sentía, hacia él, el mismo nivel de apego emocional que había sentido en los primeros meses después de la revelación. Pero por otro lado, no puedo negar que sentí una punzada de indignación al pensar en la posibilidad de que Nicolás pudiera, con esta nueva pareja, más joven, con mucho más tiempo biológico por delante,
quizás si llegara a formar la familia que a mí me había negado durante tantos años de mentiras sostenidas. Un año después de nuestra separación, me llegó, a través de la misma red de conocidos en común, la noticia de que Nicolás y su nueva pareja habían empezado, ellos también, un proceso de tratamiento de fertilidad, después de casi un año intentando de manera natural sin éxito. La ironía de la situación no se me escapó, la misma condición médica que él había ocultado durante años, argumentando en su momento, según lo que me confesó, dudas genuinas sobre la paternidad, seguía siendo, evidentemente, un obstáculo real para su capacidad reproductiva, independientemente de con quién estuviera. No sé, hasta el día de hoy, si Nicolás fue honesto con su nueva pareja desde el principio sobre su diagnóstico médico, algo que espero, genuinamente, que haya hecho, porque nadie merece atravesar lo que yo atravesé por la ocultación sostenida de información médica crucial. Pero tampoco puedo evitar pensar, con una mezcla de tristeza y de algo parecido a la justicia poética, que Nicolás, quien había pasado años posponiendo una conversación honesta conmigo sobre sus propias dudas y limitaciones, ahora se enfrentaba, con otra persona, a la misma realidad biológica que había intentado evadir durante tanto tiempo a mi costa. Hoy, poco más de un año después de la separación, estoy en un proceso continuo de reconstrucción que no puedo describir como lineal ni completamente resuelto, pero que sí siento que avanza, de a poco, hacia un lugar de mayor paz que el que sentía en los primeros meses posteriores a la revelación. Decidí, después de mucho pensarlo y de hablarlo extensamente en terapia, congelar los óvulos que todavía me quedan, aunque los médicos fueron honestos conmigo sobre las probabilidades reducidas de éxito futuro dada mi edad y mi reserva ovárica actual. Fue una decisión que tomé no tanto con la expectativa certera de que vaya a resultar en un embarazo futuro, sino como una manera de recuperar, aunque sea parcialmente, algo de agencia sobre mi propio cuerpo y mi propio futuro reproductivo, después de años en los que esa agencia me había sido, en cierto sentido, arrebatada por las decisiones ocultas de otra persona. También empecé, en los últimos meses, a informarme seriamente sobre la posibilidad de la adopción como camino hacia la maternidad, algo que había planteado durante los últimos años de mi matrimonio con Nicolás sin encontrar en él la misma apertura, y que ahora, sola, estoy considerando como una posibilidad real para mi propio futuro, sin la limitación de tener que convencer a otra persona de compartir ese camino conmigo. No sé todavía cuál va a ser el resultado final de todo este proceso, si voy a lograr, por algún camino, convertirme en madre, o si voy a tener que hacer, con el tiempo, un duelo más profundo por una maternidad que finalmente no llegue a concretarse de ninguna manera. Pero sí sé, con una certeza que sostengo incluso en los días más difíciles, que cualquier decisión que tome de ahora en más sobre mi propio cuerpo y mi propio futuro va a estar basada en información honesta y completa, algo que durante 14 años de matrimonio no tuve, sin saberlo, y que ahora, sola, me niego a volver a perder. Si hay algo que aprendí de todo este proceso devastador, y que quiero compartir con cualquiera que esté leyendo esto, es la importancia de la honestidad radical dentro de una pareja, especialmente cuando se trata de decisiones tan trascendentales como la posibilidad de formar una familia. No hay excusa, ninguna, que pueda justificar sostener durante años una mentira, o una omisión sistemática de información crucial, que afecte de manera tan profunda y tan irreversible la vida de otra persona. También aprendí, con un costo altísimo que todavía estoy terminando de procesar, que la confianza dentro de una relación no puede ser un cheque en blanco indefinido, que está bien, que es necesario, cuestionar, preguntar, insistir en obtener información clara y directa cuando algo, aunque no se pueda nombrar con precisión en el momento, genera una inquietud persistente. Durante años, cada vez que sentía una incomodidad de fondo ante alguna de las excusas de Nicolás, la descartaba, confiando plenamente en que él estaba siendo honesto conmigo, porque no tenía, en ese momento, ninguna razón concreta para pensar lo contrario. Ahora sé que esa confianza plena, aunque comprensible dentro del contexto de una relación de pareja que se supone basada en el amor y el compromiso mutuo, puede, en algunos casos, dejarnos completamente expuestas a decisiones ajenas que afectan de manera irreversible nuestra propia vida. No tengo un final feliz que ofrecer en esta historia, al menos no todavía. Tengo, en cambio, un proceso continuo de reconstrucción, de duelo, y de búsqueda de nuevos caminos posibles hacia una vida que, aunque distinta a la que había imaginado durante 14 años de matrimonio, todavía puede tener sentido y plenitud, aunque el camino hacia esa plenitud sea, ahora,
mucho más incierto de lo que hubiera sido si hubiera tenido, desde el principio, toda la información que merecía tener sobre mi propio cuerpo, mi propio tiempo y mi propio futuro.